Hola, pues estamos ya en la segunda parte del tema que no se mueve una sola hoja de un árbol, sino por la voluntad de Dios. Y bueno, hablábamos acerca de que por qué Dios compara la vida del hombre con un árbol, ¿verdad? Bueno, dice que Dios la compara para resaltar la importancia de la fe y de las buenas acciones. Un árbol, dice en Jeremías 17, 7 al 8, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Entonces, un árbol plantado junto a corrientes de agua representa a alguien con raíces profundas en Dios, hablando del hombre, ¿verdad? Dice que prospera, que da fruto, que no se marchita y que mientras el hombre se ha comparado con las hojas que nacen y mueren, entonces nos damos cuenta que también se viven lo mismo que un árbol natural, ¿verdad? También, como hablábamos ahorita del árbol, ¿verdad? Que nace, crece, se reproduce y muere. Y bueno, me encanta, ¿verdad?, ese versículo porque dice que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y verdaderamente eso es lo que hemos estado aprendiendo en estos últimos años, todo el tiempo, porque siempre he sabido de esto, pero en este último tiempo hay que seguir dando fruto, aunque uno sienta que ya no tienes lo que tenías antes, que tienes que seguir adelante, tienes que continuar, que verdaderamente no hay que temer al calor y nuestras raíces se extienden hacia la corriente de agua, o sea, hacia nuestro Dios, ¿verdad? Y verdaderamente, pues nosotros, se dice que extiende sus raíces hacia la corriente de agua y nosotros extendemos nuestros brazos y doblamos nuestras rodillas ante nuestro Creador, ¿verdad? Que es el que es el fuente de vida, la fuente de vida que nos da ánimo para seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, también la semejanza del hombre y el árbol con un árbol es porque tiene raíces fuertes. Las raíces simbolizan las creencias y valores profundos. Un árbol necesita raíces fuertes para soportar el peso del tronco y sus ramas. De manera similar, el hombre necesita su fe fuerte para enfrentar las circunstancias de la vida. El crecimiento y fruto. Así como un árbol florece y da fruto, el hombre que vive con Dios está llamado a dar fruto espiritual y a hacer el bien a los demás. Y tiene resistencia a las pruebas el árbol. El árbol plantado junto al agua no sufre por el calor, como decía ahorita, ¿verdad? Y mantiene el follaje verde, lo que simboliza la resiliencia y la prosperidad de las personas que nos aferramos a Dios. Yo soy una mujer resiliente y verdaderamente no solamente esta vez, he sido resiliente a lo largo de mi vida y verdaderamente ha sido duro, ha sido duro. Yo siempre me consideré parte de la gente más infeliz de la tierra, lo he dicho en mis charlas, y verdaderamente hasta que encontré a Dios me pude dar cuenta de que a veces hay gente que, no sé por qué a veces hay gente que sufre más que otra, pero verdaderamente todo el sufrimiento, como lo digo en mi libro, ¿verdad? La alegría de sufrir, todo el sufrimiento va a traer una enseñanza, una madurez, un crecimiento y también para poder compartir con otros, ¿verdad? Acerca del dolor y cómo lo superaste. Y sabemos que es Dios, ¿verdad? El que nos ayuda a salir adelante. Dice que el hombre, Dios le pide al hombre que adquiera sabiduría. Dice en Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ella. Entonces, Dios también nos pide que seamos prósperos. El salmista dice que quien confía en Dios es como un árbol que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace le sale bien. Entonces, al buscar la sabiduría, tenemos prosperidad. El ciclo de la vida, la comparación con las hojas de un árbol frondoso, unas que se marchitan y otras que brotan, también reflejan el ciclo de nacimiento y muerte en la humanidad, de lo cual hablábamos ahorita, ¿verdad? En el ciclo de la vida del árbol. Y la sabiduría y vida eterna. La sabiduría se compara
con el árbol de la vida. Para quienes se aferran a ella y la vida eterna se conecta con el árbol de la vida y en el jardín del Edén se concede vida eterna. Entonces, pues ya los que partieron a la presencia del Señor, como mi marido, sé que está conectado al árbol de la vida, estoy segurísima, por todo lo que se vivió y por cómo vivió, ¿verdad? Y sé que él ya tenía ese lugar ganado. Dios considera al hombre como un árbol porque dice también, el Señor dice en Ezequiel 17:24, dice, yo soy el Señor que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. O sea, el mismo versículo en otra versión dice, y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer al árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Cuidado, ¿verdad? Aquí nos está hablando acerca de la humildad, del orgullo, ¿verdad? Cuando entendemos que no tenemos el control absoluto de nuestras vidas, estamos inclinados a someternos a la voluntad de Dios. Esto nos reta a abandonar la arrogancia y a reconocer nuestra dependencia total de Dios. Y como yo digo, si no te bajas, Dios tiene sus procesos, sus formas para bajarnos de la nube donde andamos. Si aplicamos el fundamento de esta frase de acuerdo con la palabra de Dios, estaremos reconociendo la soberanía de Dios y viviendo en la obediencia de Dios. La obediencia de Él, ¿verdad? Dios es fiel y nada sucede sin su permiso. O sea, no se mueve una sola hoja de un árbol si no es por su voluntad. Nada sucede sin su permiso. Ve, ahí está la similitud. Entonces, en otra versión de lo mismo que estamos hablando, dice, y así sabrán todos los árboles del campo, está hablando de toda la humanidad, que yo, el Señor, hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Cuidado, ¿verdad? Entonces, el significado de este versículo, pues, el poder soberano de Dios, este versículo recalca que el control absoluto de Dios sobre la naturaleza y sobre los reinos humanos, simbolizado por los árboles. Habla de juicio y restauración, representa tanto el juicio que caerá sobre los malos, o sea, o los impíos, o los vanidosos, orgullosos, soberbios, o sea, los árboles altos, como la restauración de los justos, el árbol bajo. Y el cumplimiento de la palabra de Dios, la frase yo, el Señor, he hablado y lo haré, enfatiza que sus palabras no son vacías, sino que serán llevadas a cabo con certeza. O sea, lo que el Señor dice lo cumple. Él no es un hombre como nosotros para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con lo que Él dice, ¿verdad? Y un conocimiento universal. La frase, todos los árboles del campo sabrán, implica que la obra de Dios será reconocida por todos, tanto los que han sido humillados como los que han sido elevados. Y bueno, pues yo hablaba de mi propio testimonio, ¿verdad? Acerca de cómo Dios me bajó de la nube que andaba, sobre todo cuando me empecé a envanecer, que empecé a tener, pues ahora sí, pues todo lo que es vano, ¿verdad? En este mundo, belleza, dinero, trabajo, todo lo que yo había anhelado, hasta le pedí esposo al Señor, alguien que me amara, y pues bueno, me mandó a mi marido, y bueno, pues muy elevada, ¿verdad? Muy elevada, y yo les conté en otra charla, les he platicado una historia, que es la única que tengo, de cómo Dios te baja de la nube donde andas, y recuerdo que pues todos los títulos al alcanzar pues puestos, llegar a los puestos que tanto se pelean en los trabajos, y que un momento a otro pues te hacen justicia, pero uno pelea porque yo peleaba porque
cuando me salía me embarazada, aprovechaban mis embarazos, mi recuperación para poder hacer movimientos y no tomarme en cuenta. Eso pasaba en mi trabajo, no sé usted. Entonces, ese era mi mundo, buscaba y peleaba y hasta que me hicieron justicia y me dieron lo que yo tanto había anhelado y ahí me empecé a elevar más, empecé a elevar más. Y bueno, recuerdo una vez cuando mi niña le da la primera convulsión, que yo voy a un hospital, se la llevó mi suegra y lo andaba buscando, no sé dónde estaba. Me fui, yo me estaba bañando, me puse un pants, sí, con el pelo húmedo y todo, sin maquillaje. Así fui al hospital, me encuentro un cliente del banco y me dice, ay, ¿qué pasó? Señora Silvia, no la había reconocido. Y le digo yo, no, tengo una hija hospitalizada, le dio una convulsión. Y me dijo, ay, lo siento mucho. Y me dice, quiero decirle que qué bonita se ve, así sin maquillaje. Ay, yo dije, ay, yo creo que me está siguiendo la corriente, porque pues mi vanidad era también el andar siempre bien maquillada, sin maquillaje sentía que no era nadie. Entonces todo eso, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que mi trabajo, eh, mi gran escritorio y todos los halagos y toda la adoración y todo el sueldo y todo el poder que yo tenía en mi trabajo, yo no podía levantar a mi hija de ese estado donde ella se caía y golpeaba. Ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que de qué te sirve tener todos esos anhelos, tu coche, tu casa, tus joyas, tus perfumes, no sé, tus accesorios, tus joyas. Si al final de cuentas todo lo que tú tienes no sirve para nada cuando tienes un hijo enfermo. Ahí me doy cuenta que era un trato que Dios tenía con nosotros, conmigo y con mi esposo. Mi esposo empezó a reclamarle a Dios y a decirle, ¿por qué con ella? ¿Por qué con ella? Si nosotros somos los que hemos fallado, yo soy el que he fallado, he cometido muchos errores. Por eso, ¿por qué te ensañas con ella? Le gritaba a Dios. Yo le decía, cállate la boca, ni siquiera tienes una relación con Dios para estarle reclamando. Y la verdad, pero estábamos reconociendo que andábamos muy arriba y de alguna manera Dios te baja de la nube donde andas. Yo entiendo esa palabra muy, muy bien, porque verdaderamente después de eso viene la enfermedad, luego traemos problemas matrimoniales, luego me liquidan del banco, yo con mucho resentimiento porque yo sentí que aprovecharon mi último embarazo para lo mismo, les digo, cuando estaba incapacitada por tener un bebé, me liquidaron. Entonces yo muy enojada con las personas que estaban ahí. Desgraciadamente hubo cambios, se fusionó un banco, había gente de más y fue una manera de decir, vamos a aprovechar, que es sacarla y y ponemos las personas que andan por ahí volando del otro banco. Y bueno, yo me enojé con la persona que lo hizo. Después del tiempo yo me doy cuenta que esa persona estaba muy grave y bueno, yo ya estaba, creo que yo ya había llegado a las cosas de Dios, y yo dije, tengo que perdonarlo porque pues está grave. Hubo dos personas, tuve otro gerente que también se mató en un accidente rumbo a Matamoros, se accidentó, se mató, y también tuve que pedirle perdón a una persona porque yo me agarraba con él, a cuestión como yo era delegada sindical, aparte que tenía ese estatus y yo me ponía con él a tú por tú. Y también tuve que pedirle perdón a una persona que ya no estaba y esa persona, pues los dos fallecieron. Y realmente al final de cuentas me doy cuenta de que no eran ellos, que era Dios el que ya hasta ahí tenía que trabajar, hasta la forma no me gustó, pero de alguna manera Dios quería enseñarme que Él tiene el control de todo. Por eso no se mueve una sola hoja de un árbol si no es por su voluntad. Ahora lo entiendo. Tuve que darle más tiempo a mis hijos, a mi esposo. Pude continuar en un ministerio hermoso en el cual de ahora tengo esos frutos, ¿verdad?, de Dios. Entonces, todo tiene un porqué, tiene una razón de ser. Entonces dice Juan, dijo, no puede el hombre recibir algo si no fuere dado del cielo. ¿Qué tan cierto es?
Dice en Juan 3:27, no puede el hombre recibir algo si no le fuera dado de Dios, del cielo. Entonces dice Lamentaciones 3:37, 41, ¿acaso no viene Dios, de Dios no viene tanto lo bueno como lo malo? Entonces dice Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado de lo alto. Sí, pues aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. No teman pues, ustedes valen más que muchos pajarillos, dice Lucas 12:7. Pero ni un cabello de nuestra cabeza perecerá, Lucas 21:18. Entonces, no hay una cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos 4:13. Entonces, nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de todo lo que hacemos, de todas nuestras acciones, de todo, y volvemos a lo mismo. Si no nos bajamos, nos baja de alguna manera. Los árboles altos nos hace estar en el suelo y a los pequeños los hace subir. Entonces, verdaderamente vamos a pedirle a Dios que esta enseñanza que nos dio, pues que permanezca para siempre y que nos pueda ayudar en el momento que si estamos pasando por algo. Padre Santo, le damos gracias a esta hora por permitirnos terminar esta charla. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias porque no se mueve una sola hoja de un árbol, sino es por su santa voluntad. Gracias, Señor, por tratarnos como esos árboles, Padre, que a veces nos creemos frondosos, altos, Padre, prepotentes y soberbios, pero usted tiene maneras de poder bajarnos del orgullo, Padre, y de la soberbia, de poder secar esos árboles, Padre, como lo hizo con nosotros, y volvimos a florecer en su camino. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias por habernos hecho entender a tiempo, Padre. Le pido perdón si alguna vez he vuelto a tener alguna clase de orgullo. Le pido perdón. Y esta oración es para todos los que nos escuchan. Es un momento de volver a Él, de inclinarnos ante su presencia y de decirle, Señor, aquí estoy. Sé que tú eres el único que tienes el control de mi vida, de mis actos, de mi voluntad. Hoy te los entrego para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y si me elevo, Señor, tú sabrás de la manera en que tú me bajas, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado y porque sé que todo lo que vivimos, no importa que sea tan difícil lo que estemos pasando, es por tu bendita voluntad y porque tú tienes algo mejor que enseñarnos en nuestra vida. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que así sea. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharme, por seguirme y seguimos adelante. Hasta luego, que tengan un excelente fin de semana.